Hola a todos. Retomando nuestra clase de exploración y muestreo, hoy vamos a dar continuidad a nuestro tema hablando de los diferentes métodos utilizados para exploración y muestreo en los estudios geotécnicos definitivos. Analizaremos cada uno de los diferentes metodologías para la exploración de los suelos y el muestreo de los mismos y además de eso, de explorar esos métodos de suelos, miramos que vamos a poder aplicar estos conocimientos en nuestra vida diaria y en los futuros proyectos que tengamos. Entonces, empezamos hablando de que un estudio definitivo debe cumplir con todas la magnitud de la exploración que está estipulado en la norma sismorresistente del 2010, capítulo H. Entonces, los pozos a cielo abierto con muestreo inalterado es uno de los métodos de exploración de los estudios geotécnicos definitivos. Este método pues ya ha sido descrito anteriormente porque es una de las metodologías que también se utiliza para los estudios geotécnicos preliminares. Sin embargo, es importante insistirles en que cuando sea factible utilizar este método, pues hay que utilizarlo porque este método de exploración nos permite obtener muestras alteradas que nos van a ayudar a, digamos que a entender un poco más el comportamiento físico-mecánico de los suelos. Están el otro método es el método de muestreo con tubos de pared delgada. ¿Por qué con tubos de pared delgada? Porque entre más delgada sea la pared del tubo, se intuye que va a haber una menor alterabilidad en la muestra tomada. Desde luego, de ningún modo puede obtenerse una muestra de suelo que sea rigurosamente considerada como inalterada. Siempre será necesario extraer el suelo con algún tipo de herramienta que inevitablemente va a alterar las condiciones de esfuerzo de la vecindad de la muestra. Entonces, pero este es un método que digamos que es el que menos altera la muestra. ¿Cómo se utilizan los tubos de pared delgada? Pues se utiliza un trípode con una masa que es levantada hasta 76 centímetros, se deja caer libremente en la tubería de perforación y en la punta de esa tubería se encuentra el tubo de pared delgada, la cual pues a medida que se le van dando golpes a la tubería, el tubo de pared delgada va siendo hincado en el subsuelo y la muestra se va a almacenar en ella. Este tipo de muestreadores pues no es recomendable ni para suelos muy blandos con alto contenido de humedad ni para suelos arenosos con contenidos de humedad, ya que al extraer el tubo toma muestra, la muestra se va a salir del tubo y va a ser imposible tener una muestra para ensayos. Este señor Howorley fue el inventor de los tubos de pared delgado, inventó una ecuación que se la llamó el porcentaje de relación entre áreas. Ese porcentaje de relación entre áreas, que es esta ecuación, diámetro exterior al cuadrado menos diámetro interior al cuadrado sobre diámetro exterior al cuadrado por 100 me da un porcentaje de relación entre las áreas del tubo. E indica el señor Howorley que esta relación entre áreas no debe ser superior al 10%. Si este porcentaje nos da mayor a 100%,
se evidencia que hay un grado de alteración en la muestra. Entonces, por supuesto, el hincado debe ejecutarse con una presión continua, con una velocidad constante para un tubo de cierto diámetro como tal. Los diferentes tipos de tubos de pared delgada. El más normalmente utilizado es el tipo de tubo tipo Shelby, que es un tubo como el que se ve en la parte superior de la diapositiva. Es un tubo liso de pared delgada con una punta biselada que le va a permitir hacer el corte de la muestra de suelo. Y en el otro extremo, pues tiene una rosca para ajustar a la tubería de perforación. Y tiene unas conexiones con la tubería de perforación por medio de tornillo. Está los tubos de pared delgada de pistón, cuya es la imagen que tenemos aquí. Entonces, este sistema se sujeta a la varilla del pistón y tiene un pistón que entra pues a presión. Y está el dispositivo de hincado por presión con una diferencial, que es la otra imagen que vemos. Entonces, esos son los diferentes tipos de tubo de pared delgada que se supone que la muestra va a ser más inalterada la que va a ser extraída con ellos. Los diferentes tipos de tubo, miren que hay tubos de diferentes diámetros que están de 70 y 80 centímetros. Como ven, la pared delgada es un tubo completo. Y estos tubos están disponibles para ser utilizados en muestras, para tomar muestras totalmente inalteradas. Cuando encontramos un suelo muy denso o una roca, en ninguno de los métodos anteriormente descritos se puede utilizar cuando encontramos este tipo de material. Entonces, para este tipo de material, un estrato rocoso, se utiliza los métodos rotatorios para roca o el equipo de rotopercusión, que lo llamamos comúnmente. Estas máquinas que trabajan a rotación y que percuten en el material, recurren al empleo de brocas de diamante o de tipo cáliz. Las brocas de diamante, en el extremo de la tubería de perforación va colocado un muestreador especial llamado corazón, en cuyo extremo inferior se acopla la broca de acero con incrustaciones de diamante para facilitar la perforación o percutar en la roca. Y para las brocas de tipo cáliz, que son los muestreadores, pues son de acero duro y la penetración se realiza por medio de municiones de acero que se colocan en la tubería hueca hasta la perforación y que actúan como un material abrasivo para permitir esa toma de esas muestras. Contarles que en rocas fracturadas, pues entonces existe el peligro de que las municiones se pierdan y entonces el método no es tan eficiente. Para que haya una buena maniobra en la perforación rotatoria, se deben tener en cuenta tres factores fundamentales, que son la velocidad con que se rota el equipo, la presión que se le ejerce sobre la roca y la presión del agua, porque recuerdan, anteriormente vimos una metodología que se llamaba el método de lavado. Entonces, ese método de lavado es una metodología auxiliar al método rotatorio para roca para facilitar el proceso de extracción de esa muestra y para tener un buen avance en la perforación. Aquí el trípode con
con la tubería y los tipos de broca que se utilizan para esta metodología. Aquí está el equipo, como ven el equipo tiene una tubería, esta tubería con un motor que va haciendo una rotación y va percutando en la roca. Entonces hay un chorro de agua a presión que permite ese avance de ese equipo en el subsuelo. Algunas imágenes de brocas. En pantalla tenemos la broca punta de diamante, que son las brocas más comúnmente utilizadas en nuestro medio. Está la broca de tungsteno y está la broca mano de ángel. Hasta aquí pues los métodos de exploración tradicionales. Ahora vamos a hablar de los métodos geofísicos. Son unos métodos rápidos que le permiten tratar grandes áreas y a grandes profundidades, pero que no nos proporcionan información para cimentación de un proyecto. Entonces, esta metodología, en el caso de utilizarla en nuestro estudio geotécnico, es un método adicional, es un método que nos permite tener una información de detalle, por ejemplo, de un perfil estratigráfico y que pueda ser comparable con la información que se adquiere en un programa de exploración convencional. Uno de los métodos geofísicos conocidos es la sísmica. Es un procedimiento que se fundamenta en la determinación de la velocidad de propagación de las ondas vibratorias a través de diferentes medios de materiales. Entonces, esa velocidad de propagación de onda varía entre 150 a 2500 metros sobre segundo en los suelos. En donde el valor más pequeño corresponde a suelos arcillosos, a materiales suaves o sueltos, y el valor mayor corresponde a mantos de grava muy compactadas o materiales más densos. En rocas sanas, los valores varían entre 2000 a 800 metros sobre segundo, dependiendo de la dureza de esa roca. Por la zona a explorar, lo que se hace es ubicar una serie de registradores de ondas que se llaman geófonos, separados entre sí, cuya función es captar la vibración que se transmite amplificada a un oscilógrafo central para cada uno de esos geófonos. En pantalla, una ecuación que se utiliza para determinar el espesor. H es el espesor del estrato homogéneo, B1 y B2 son las velocidades iniciales y final, y X es la distancia. Y una imagen es una de las tantas tablas que existen en la literatura, en donde, dependiendo de la velocidad de onda, se correlaciona el tipo de material. Entonces, si ustedes miran, la velocidad de ondas mayores indican que hay presencia de rocas duras, y las velocidades de onda menores indican que hay materiales sueltos o limos o materiales finos. Estas son las imágenes del equipo como tal. Entonces, la tarea es hacer una perforación en el subsuelo y colocar un geófono. Este geófono va conectado al sismógrafo, y el sismógrafo va conectado a una placa que es golpeada con un martillo. Al golpearse esa placa con el martillo, se va a producir la generación de una onda que va a viajar a través del medio
poroso, que en este caso es el suelo. Esa información es recibida por el geófono y enviada al sismógrafo. Este geófono debe estar ubicado de forma vertical sin que tenga movimiento. Entonces, si hemos perforado, colocamos el geófono y el geófono no nos queda vertical o hay un movimiento, pues hay que echar un revestimiento con una lechada de cemento para evitar, para impedir que se mueva y que se mantenga en esa verticalidad. Ese es el downhole, y en el caso del crosshole, pues hay, a diferencia del downhole, en el crosshole hay un sondeo emisor y dos sondeos que reciben la información. Esa es como la diferencia en los métodos. Aquí imágenes de un ensayo hecho en campo. Está el sismógrafo, está la placa que es golpeada, se va a producir una onda que viaja y que es capturada por el geófono y enviada al sismógrafo. Está el ensayo de refracción sísmica, el cual consiste en determinar los tiempos de recorrido de las ondas P desde un punto conocido llamado fuente sísmica hasta una serie de geófonos que se encargan de recibir esa información y que están situados a lo largo de una línea de adquisición de datos. Conociendo el tiempo de recorrido que las ondas P emplean en recorrer la distancia que separa la fuente de los geófonos, se puede determinar la velocidad de propagación, y a partir de esa velocidad de propagación se obtiene un modelo del subsuelo compuesto por diferentes capas con velocidades constantes y espesores variables, y se puede determinar un perfil estratigráfico. Ahí está en la imagen la serie de geófonos que están situados y la fuente como tal. Hay imágenes del sismógrafo, de los geófonos utilizados, del ensayo como tal. Ahí, como ven, hay una serie de geófonos que están situados a lo largo de la zona para poder realizar el ensayo. Lo más importante de esto es que, mire, se generan unos perfiles estratigráficos como el que estoy mostrando, en la cual, pues, dependiendo de la velocidad de onda, se correlacionan con los materiales. Entonces, en este caso, un perfil estratigráfico a lo largo de una distancia de 92 metros y a una profundidad grande. Entonces, aquí encontramos una velocidad de 454 metros sobre segundo, que corresponde a un material, en este caso el material de color fucsia, un material de suelo fino, y en la parte de abajo encontramos un material que está dibujado en color azul con una velocidad de onda mucho más grande, que corresponde a un suelo ya más duro. Y bueno, yo puedo determinar los espesores. Como ven, el primer estrato tiene un espesor de 4 metros y se mantiene el espesor a lo largo de esos 92 metros. Entonces, si yo hago una exploración convencional, por ejemplo, tipo SPT, en este punto, pues yo puedo llegar a perforar y hasta llegar a encontrar este valor. Y puntualmente aquí yo podría dibujar este perfil estratigráfico. Pero si me corro a lo largo de todos esos 92 metros, voy a encontrar el mismo perfil estratigráfico. Caso contrario, en este perfil que ven aquí a continuación. Entonces, fíjense que es un perfil también a 92 metros de distancia, con diferentes profundidades, y como pueden ver ustedes, si yo me paro aquí en este punto específico,
voy y hago una metodología convencional y puntual, pues voy a lograr encontrar estos 3 estratos o incluso estos 2. Pero si me moviera para acá, el estrato de velocidad de onda de 334, pues ya aquí desaparece. Entonces, uno que hace en geotecnia, pues hace un perfil puntual y, 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 y con ese perfil puntual asume que los espesores del estrato van a ser continuos a lo largo de toda una franja. Pero si hacemos un perfil por medio de una geofísica, pues nos vamos a dar cuenta que eso no es así. Entonces nos sirve para levantar ese perfil estratigráfico, y si ya tenemos la otra exploración convencional, pues podemos encontrar aquí información bien interesante. Con esas velocidades de onda P y de ondas S, pues yo puedo, esto se correlaciona con los tipos de suelos, con la geología de esos suelos, y además hay unas propiedades mecánicas que se determinan por medio de unas correlaciones que tienen los equipos, y yo puedo determinar no solamente la densidad del suelo, sino también el módulo de corte G máximo, el coeficiente de Poisson o de Poisson, como lo quieran llamar, y el módulo de elasticidad del suelo. Información importante para nuestros estudios geotécnicos, para los modelamientos como tal. Y además, con esas velocidades de onda, de acuerdo a lo estipulado en la norma sismorresistente capítulo A, yo puedo definir el tipo de suelo a partir de esas velocidades. Estos tipos de suelos, más adelante vamos a hablar de ellos. Está el método de resistencia eléctrica. Este método está basado en la determinación de la resistividad eléctrica que tiene el suelo. Entonces, es muy aplicado en el campo de la ingeniería, en la minería y en la mecánica de suelo, pues está siendo utilizado para determinar perfiles estratigráficas y presencia de estratos rocosos. Esa resistividad, ¿cómo se mide? Se mide colocando una serie de electrodos igualmente espaciados en la superficie y alineados y conectados a una batería para medir la corriente en miliamperio. De tal manera que podamos definir esa resistividad eléctrica. Bueno, el método sirve para medir diferentes resistividades a diferentes profundidades, medir la resistividad a una profundidad a lo largo de un perfil estratigráfico y correlacionarla con los tipos de materiales existentes. Aquí está la ecuación para determinar la resistividad y está el modelo como tal. Y aquí en pantalla pues está el equipo ya en campo. Entonces los electrodos no son más sino que son unas varillas metálicas de más o menos 50 centímetros y van conectadas entre sí y colocados a lo largo de una franja de la zona que yo voy a colocar, a estudiar. Y lo que se hace simplemente es determinar esa corriente eléctrica que circula a través de ellos, y por medio de la ecuación se mide la resistividad en el equipo. Tenemos también como geofísicas la tomografía eléctrica. Esta tomografía eléctrica
o imágenes eléctricas se pueden conseguir hoy en día en 2, 3 y 4 dimensiones. Entonces se utilizan para investigar áreas complejas en donde pues el empleo de un sondeo eléctrico vertical no permite obtener información a detalle. Estas tomografías pues nos permiten también definir perfiles geológicos o geotécnicos e identificar fallas geológicas que de pronto no las hayamos visto en las metodologías tradicionales y que pues en esas metodologías tradicionales son metodologías de perforación muy puntual. En cambio, esta nos permite abarcar áreas grandes y podemos encontrar esas fallas geológicas o zonas o superficies potenciales de falla. Aquí en imagen, por ejemplo, para un estudio geotécnico, para una vía, un perfil estratigráfico de esta longitud y a esas dimensiones nos permite encontrar mucha información que puede ser correlacionada con la información de los sondeos o metodologías puntuales. También hay tomografías eléctricas en 2D que se llaman las tomografías eléctricas marinas, que nos permiten generar imágenes a partir de unos sensores especiales en grafito que se colocan sobre el nivel del agua o en el fondo del agua para obtener información del basamiento marino, de su composición, de su perfil estratigráfico, partiendo de la diferencia de altura de agua con respecto al fondo del mar. Es una geofísica muy importante porque nos permite identificar amenazas, tomar decisiones y optimizar los recursos en esos estudios. Aquí imágenes de esa geofísica. Como ven, perfiles estratigráficos bien definidos a partir de esa información y pues a grandes profundidades. Está el método magnético y gravimétrico, cuya función es utilizar un magnetómetro que mide la componente vertical del campo magnético en la zona que estamos estudiando y pues nos mide en la aceleración de ese campo gravitacional en los diferentes puntos de la zona explorada. También, igual que los otros métodos, entre más alto sea el valor de aceleración, pues está indicando masas de suelo más duros, tipo rocas. De lo contrario, pues entonces nos va a indicar que hay presencia de masas ligeras o de suelos blandos o también de cavernas. Entonces, es importante que lo podamos utilizar dependiendo de la necesidad. Hasta aquí todos los métodos de exploración. Vamos a hablar de la norma sismorresistente del 2010. ¿Por qué es importante hablar de la norma sismorresistente del 2010? Es importante porque esa norma nos permite a nosotros, es como la Biblia para los católicos, nos muestra directrices que tenemos que cambiar, que tenemos que seguir en los diseños y construcción. Ese reglamento colombiano de construcción sismorresistente, conocido como Norma Sismorresistente del 2010 o NSR 10, es una norma que establece los requisitos mínimos de diseño, materiales, inspección y mantenimiento que deben cumplir las edificaciones para soportar las cargas y las fuerzas sísmicas que existen.
Me gustaría hablar en este capítulo de algo que está estipulado en el literal H1121 y dice firma de los estudios. ¿Quién debe ser el responsable de firmar los estudios geotécnicos? La norma es muy clara, dice que debe ser los estudios geotécnicos para cimentaciones de edificaciones deben ser dirigidos y avalados por ingenieros civiles titulados y matriculados en el CONIA. ¿Qué es el CONIA? El CONIA es el Consejo Profesional de Ingeniería y Arquitectura y es una entidad que vela por digamos que vela por la ética de los profesionales de ingeniería y arquitectura y es el ente que nos permite hacer todos los procesos para sacar la tarjeta profesional como ingenieros. Entonces, ese COMNIA nos realiza los trámites, digamos, hoy en día de una forma más rápida para la expedición de nuestra tarjeta profesional. Además, el COMNIA es como la autoridad encargada de proteger a toda la sociedad del ejercicio profesional de ingenieros, profesionales y afines mediante la autorización, inspección, control y vigilancia. Entonces, hay que hacer todos los trámites para esa tarjeta profesional, dado que los profesionales que realizan estos estudios geotécnicos deben poseer una experiencia mayor a 5 años en diseño geotécnico de cimentaciones contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional. Dice, bajo la dirección de un profesional facultado para tal fin o acreditar estudios de posgrados en geotecnia. Entonces, para nada vale que nosotros hayamos estudiado ingeniería civil, no nos hayamos titulado, pero no hayamos hecho toda la diligencia para sacar la tarjeta profesional, porque nuestro experiencia arranca o empieza desde que nos pidan la tarjeta profesional. La norma también habla en su capítulo H3 de la magnitud de la exploración. Entonces, aquí en pantalla una tablita que nos va a permitir hablar de esa magnitud de la exploración. Dice que hay una clasificación de unidades de construcción por categorías. Ya más adelante hablaremos de qué es una unidad de construcción. Entonces dice, hay varias categorías, va de baja a especial. Y para pasar de baja a especial depende del número de niveles y de la carga máxima de servicio en columnas. Entonces, si yo tengo hasta 3 niveles de construcción y cargas máximas de servicio en columna menores a 800 kilonewton, mi edificación está considerada como categoría baja. Y para categoría baja, la tabla H321 indica el número de sondeos mínimos, deben ser 3 y deben llegar a una profundidad de 6 metros. Es decir, que si yo voy a construir una casa de 2 pisos, está considerada como categoría baja y se debe hacer mínimo 3 sondeos de 6 metros. No como mucha gente dice, no, es que yo necesito nada más que me hagan unos apiques. No, la norma es muy clara.
Para categoría media, los niveles de construcción van entre 4 a 10 niveles y las cargas máximas de servicio en columna van de 8.001 a 4.000 kilonewton. Para esta categoría se deben hacer 4 sondeos de 15 metros. Para categoría alta, los niveles de construcción van entre 11 a 20 niveles y las cargas máximas de servicio en columnas de 4.001 a 8.000 kilonewton. Y para esa categoría alta se deben hacer 4 sondeos a 25 metros. Y en la categoría especial son para niveles de construcción mayores a 20 niveles y cargas máximos de servicio en columnas mayores a 8.000 kilonewton. Y esa categoría especial se deben hacer como para la exploración, se deben hacer 5 sondeos mínimos 5 sondeos a 8.000 kilonewton. A 30 metros. Entonces, fíjese que ya la norma en este capítulo habla de cuánto debo explorar dependiendo del proyecto en el que estoy trabajando. Es importante, antes de realizar un estudio de suelos, conocer el proyecto arquitectónico. ¿Por qué? Con unos planos del proyecto arquitectónico, yo puedo, por ejemplo, aquí en estos cortes, yo puedo definir que en realidad el proyecto que se va a construir tiene solamente 2 pisos. Y si tiene solamente 2 pisos es categoría baja y son 3 sondeos a 6 metros. ¿Por qué? Porque muchas veces no tengo esos planos, no los he incorporado en el estudio y el cliente al principio tenía la idea de hacer 2 pisos, pero luego con el tiempo prefirió hacer 4. Entonces ya el estudio geotécnico no cumple con las especificaciones porque ya con 4 niveles ya pasaría a categoría media y la exploración que yo hice se va a quedar cortica y no va a cumplir con las especificaciones. Entonces es mejor pedir y conocer ese plano, esa parte arquitectónica. Por otro lado, como veían en la tabla, no es solamente mirar las unidades de construcción y los niveles, sino también viene una solicitud y es las cargas de servicio en las columnas. Entonces, pues yo para poder saber qué categoría es mi estudio, o sea, tiene mi estudio, y poder saber la magnitud de la exploración, pues yo debo conocer las cargas de los elementos de cimentación. Y estas cargas, ¿quién me las da? El ingeniero estructural. Entonces se requiere que el ingeniero estructural haya calculado las cargas reales, incluyendo el sismo, para poder determinar número y profundidad de sondeos. Entonces, en la pantalla pues están las diferentes secciones de cada una de las columnas y pues las reacciones tanto vivas como muertas para tales elementos. Un poquito del capítulo H he incluido en esta clase para hablarles de lo más importante. Sin embargo, los invito a que leamos la norma sismorresistente en el capítulo H, especialmente que ese capítulo H habla de toda la parte geotécnica, que es la que estamos hablando acá. En el literal H325 habla de profundidad de los sondeos y entonces la norma dice que por lo menos el 50% de todos los sondeos deben alcanzar la profundidad que está en la tabla. Entonces, por ejemplo, para categoría media, por lo menos el 50% deben cumplir lo de la tabla. Y la tabla que dice 4 sondeos a 15 metros. Entonces, el 50% de esa tabla serían 2 sondeos, deberían estar a 15 metros. ¿Sí? Dice, por lo menos el 50% de todos los sondeos deben alcanzar la profundidad de la tabla, afectada a su vez por los siguientes criterios, los cuales deben ser justificados por el ingeniero geotecnista.
Dice, la profundidad indicativa se considerará a partir del nivel de excavación para sótanos o cortes de explanación. Cuando hayan rellenos, se considera a partir del nivel original del terreno. Es decir, si yo tengo un sótano, la profundidad la debo medir a partir del nivel inferior del sótano, ¿sí? Del nivel de excavación de ese sótano. Entonces dice que cuando se construyan rellenos, dicha profundidad se considerará a partir del nivel original del terreno a una profundidad en la que el incremento del esfuerzo vertical causado por la edificación sea del 10% del esfuerzo vertical o 1.5 veces el ancho de la losa de cimentación o 2.5 el ancho de la zapata o la longitud total del pilote más largo más 4 veces el diámetro, o 2.5 el ancho del cabezal de mayor dimensión para el caso de grupos de pilotes. O en el caso de excavaciones, la profundidad de sondeos debe ser mínimo 1.5 veces la profundidad de excavación, pero debe llegar a 2 veces la profundidad de excavación en suelos considerados como E y F. Esos son los suelos mucho más blandos. Y bueno, pues aquí más información sobre la magnitud de la exploración. Dice, en caso donde se encuentre roca firme o aglomerados rocosos asimilables a rocas a profundidades inferiores a las establecidas, el 50% de los sondeos deben alcanzar las siguientes penetraciones en material firme. Entonces, por ejemplo, en categoría baja, los sondeos se pueden suspender cuando se llegue a estos materiales. ¿Y cómo sé que llegamos a esos materiales? Cuando se ha encontrado rechazo. ¿Y cuándo se encuentra rechazo? Cuando se necesitan, cuando se ha llegado a penetrar 15 centímetros de la tubería y he llegado a 50 golpes o más. Quiere decir que ya llegué a un material firme o duro o rocoso. En categoría media no es suficiente llegar a estos materiales, no es suficiente llegar a rechazo, sino que debemos penetrar un mínimo de 2 metros esos materiales o 2 veces el diámetro de los pilotes. Y en categoría alta y especial, pues entonces ya es más exigente. Dice, no es suficiente llegar a un material firme, sino que debo penetrar mínimo 4 metros o 2.5 veces el diámetro de los pilotes, siempre y cuando se verifique la continuidad de los materiales, ¿sí? De los materiales como tal. Bueno, ahí les dejo más información para que leamos y para que sobre todo podamos definir en base a la norma sismorresistente la magnitud de la exploración, de tal manera que nuestros estudios geotécnicos cumplan con la norma, pero que también puedan llegar a ser económicos o competitivos, digamos lo mejor, competitivos. Debí haber empezado por acá en definirles qué era una unidad de construcción para la norma. Una unidad de construcción es una edificación en altura, un edificio, una casa, o es un grupo de construcciones adosadas cuya longitud máxima en planta no exceda 40 metros. Y me voy para la D, o construcciones adosadas de categoría baja hasta una longitud máxima en planta de 80 metros. ¿Qué es eso? Construcciones adosadas de categoría baja. Por ejemplo, en un conjunto residencial, una serie de viviendas o edificaciones que están unidas, que no pasan de 2 o 3 niveles
hasta una longitud en planta de 80 metros es una unidad de construcción. Y si ustedes miran aquí atrás, voy a devolverme, si miramos atrás, hablábamos de unidad de construcción considerada como baja, alta o especial. Entonces, y había una magnitud de exploración. Y también puede ser considerada una unidad de construcción cada zona separada por juntas de construcción o cada fracción del proyecto con alturas, cargas o niveles de excavación diferentes. En el caso de tener un proyecto en donde hay viviendas unifamiliares hasta 2 pisos, pero también tenemos edificios de 5 pisos, cada uno de esos es considerado como una fracción y por lo tanto como una unidad de construcción. Y la norma también habla del efecto de repetición. Dice, para proyectos con varias unidades similares, como las que estamos hablando acá, el número total de sondeos se calculará a partir de la segunda unidad de construcción y siguientes como la mitad del encontrado en la primera unidad. Entonces, pues esto va haciendo más, económico el estudio, pero también va cumpliendo con la normatividad como tal. Entonces aquí un ejemplo, un edificio de 5 pisos con un sótano. Un edificio con 5 pisos y un sótano, el sótano ya es está contemplado como, como si fuera una edificación de 6 pisos. En este caso, ese edificio tiene 5 pisos más un nivel, que es el sótano, está considerado como categoría media. Entre 4 a 10 niveles es considerada categoría media. Y para categoría media, la norma dice que se deben hacer mínimo 4 sondeos a 15 metros. Pero la norma dice que la profundidad, esa profundidad que aparece ahí, se considerará a partir del nivel inferior de excavación para sótanos. Entonces, como es un sótano y el sótano tiene 3 metros de altura, entonces la profundidad mínima que aparece en la tabla son 15 metros, más 3 metros del sótano, tenemos una profundidad de 18 metros. La norma habla de la profundidad de los sondeos y dice por lo menos el 50% de los sondeos debe alcanzar lo que dice la tabla. Entonces el 50% de 4 sondeos son 2. Entonces 2 deben cumplir lo que dice la tabla. La tabla dice 15 metros más 3 metros que tiene el sótano. Entonces me van a dar 2 sondeos a 18 metros. Y los otros dos sondeos se van por mitad. Entonces los otros 2 sondeos son a 15 metros. La mitad de 15 metros es 7.5. Más 3 metros de la profundidad del sondeo son 10.5 metros. Aproximado al entero más cercano son 11 metros de profundidad. Entonces pues ya tenemos un planteamiento, 2 sondeos a 18 metros, me da a mí 2 a 18 metros, me da 36 metros, más 22 que son los 2 sondeos a 11 metros, me da 58 metros. Y si fuéramos solamente a la tabla, serían 15 sondeos por 4 serían 60 metros. Entonces nos estamos ahorrando unos metros de profundidad. En pantalla está la clasificación de los perfiles de suelo. Esta clasificación de los perfiles de suelo está en la tabla A241, es decir, está en el capítulo A de la norma sismo resistente del 2010. ¿Cómo podemos definir o clasificar los perfiles del suelo? Miren que los perfiles del suelo van del perfil A hasta el perfil F, donde el perfil A, los perfiles que están en la parte superior corresponden a rocas,
sanas, competentes, medias, y a medida que vamos bajando en la tabla vamos teniendo materiales mucho más blandos. ¿Cómo se clasifican? Se clasifican a partir de la velocidad de onda, algunos, a partir del NSPT, otros, a partir de la humedad y el índice de plasticidad, otros. Entonces, para considerar un perfil de suelo tipo A, de roca competente, la única opción que tenemos es por la velocidad de onda. Y la velocidad de onda es un ensayo geofísico. Entonces yo tendría que hacer ese ensayo geofísico para poder determinar esa velocidad de onda y el perfil. El perfil B también se determina a partir de velocidad de onda. El perfil C se puede determinar a partir de velocidad de onda, pero también a partir del NSPT, que es una metodología tradicional. El D también a partir de velocidad de onda, a partir del NSPT, perdón, me había olvidado decirle, el C y el D, además también con la resistencia a la compresión inconfinada. El perfil E se determina a partir de velocidad de onda y a partir de la humedad y el índice de plasticidad del suelo, así como la resistencia a la compresión. Y el F son perfiles que requieren una evaluación en el sitio por el ingeniero geotecnista, en donde se contemplan diferentes formas para determinar ese tipo de perfil. Entonces están a partir del índice de plasticidad o a partir de los diferentes espesores de estrato encontrados. Este perfil de suelo se debe incorporar en el estudio geotécnico a partir de la exploración geofísica, que es la encontrada en los valores de la tabla de definición.